¿Por qué importan moralmente los animales? ¿Qué significa que algo es importante moralmente? Creo que estas preguntas, que son filosóficas, no necesitan de una explicación muy sofisticada para que tengamos una respuesta lo bastante convincente. Que algo importe moralmente simplemente significa que tiene que jugar un papel en cómo actuamos en el mundo, en relación con aquello que nos parece valioso o importante. Si entendemos lo que importa moralmente así, ahora podemos preguntarnos con sentido qué significa o por qué los animales son importantes. Y creo que para explicar por qué son importantes no necesitamos teorías muy sofisticadas. Simplemente apelando a deseos y a lo que nos parece importante hoy en día es suficiente para explicar por qué son importantes y por qué la mayor parte de cosas que hacemos, ya sea en nuestro día a día, ya sea con las leyes que nuestros gobernantes aplican o crean, o ya sea a nivel mundial en lo que muchas personas hacen. Para empezar, tenemos que entender que lo que significa ser humano es simplemente una categoría biológica. El mero hecho de ser humano es sencillamente tener un cierto ADN y pertenecer a una cierta especie, que no es otra cosa que estar situados de alguna manera en alguna parte de un árbol evolutivo, de un árbol filogenético. Es decir, todos los individuos de la especie humana compartimos una importante cantidad del mismo ADN y eso es lo que nos hace seres humanos. Si simplemente decimos que los seres humanos importan más que los animales porque sí, esto no parece una buena razón, tenemos que rascar un poquito más. Si decimos que los seres humanos importan más porque son seres humanos, tampoco avanzamos nada. Entonces parece que necesitamos encontrar una propiedad o cualidad que todos los seres humanos compartan y que nos parezca importante. ¿Cuál puede ser esta propiedad? Esta propiedad, por ejemplo, podría ser el lenguaje. Lo que ocurre es que no todos los seres humanos poseen la capacidad de tener lenguaje. Por ejemplo, existen condiciones genéticas desafortunadas que hacen que los seres humanos no desarrollen la capacidad de tener lenguaje. Asimismo, hay momentos en la vida de una persona, de un ser humano, en el que su capacidad de tener lenguaje se pierde. Entonces, no parece que todos los seres humanos posean esta propiedad. También podríamos decir que es la autoconsciencia lo que nos hace seres humanos. Pero de nuevo, esto sería confundir una categoría biológica con una categoría más psicológica, ¿no? La autoconsciencia es algo a lo que llegamos a partir de cómo pensamos, de las capacidades que tenemos para pensar. Y, como he dicho antes, ser un ser humano es sencillamente tener un cierto ADN. Entonces, por las mismas razones de antes, no todos los seres humanos son autoconscientes. Algunos seres humanos no llegan nunca a desarrollar esta capacidad y algunos seres humanos, antes de morir incluso, pierden esta capacidad. Entonces, parece que ninguna de estas dos propiedades es compartida por todos los seres humanos. Una tercera posibilidad, que quizá tenga algo más de sentido, sea pensar que es cierto que no todos los seres humanos, por el mero hecho de ser humanos, son importantes, pero que sí son muy importantes aquellos seres humanos que poseen lenguaje o la capacidad de autoconsciencia o el mero hecho de ser una persona, ¿no? El mero hecho de tener estas capacidades y poder ponerlas en ejecución. Cuando un ser humano tiene estas propiedades, esto lo hace muy importante moralmente. Si esto es cierto y solo importan aquellos seres humanos que tienen estas cualidades, la autoconsciencia y el lenguaje, y no importa nada más, entonces no solo no importan los animales, sino que no importa ningún ser humano que no tenga estas cualidades. Y esto es muy indeseable. Por ejemplo, implica que aquellos seres humanos con disfunciones cognitivas severas que limitan o que incluso hacen que su capacidad de lenguaje o autoconsciencia no exista, no importan moralmente y por tanto ni siquiera deberían tener derechos, es más, ni siquiera importaría nada de lo que les sucediera. Podríamos tratarlos como si de piedras se trataran o incluso podríamos tratarlos como al resto de animales, podríamos criarlos para experimentar con ellos, obtener sus órganos o incluso comérnoslos, lo cual claramente no es lo que queremos. ¿Qué otra capacidad puede haber que compartan tanto los seres humanos con estas capacidades limitadas como las personas con autoconsciencia y lenguaje? Una cualidad que parece que comparten, además de una categoría biológica, pertenecer al ser humano, es el hecho de ser sintientes, el hecho de tener la capacidad de tener experiencias. Aunque estas experiencias sean de tipos muy diferentes, ¿no? No es lo mismo el tipo de experiencias que puede tener una persona que tiene la capacidad de tener lenguaje, que tiene la capacidad de pensar sobre sí misma y que es capaz de tener planes a largo plazo, que a lo mejor un ser humano con unas capacidades más limitadas que no pueda tener este tipo de pensamientos. Si pensamos de esta manera, estamos muy cerca de encontrar una razón, encontrar una propiedad
que tanto los seres humanos como otros animales, muchos animales, compartimos. Muchísimas otras especies de animales también son sintientes. De manera incontrovertida, al menos todos los vertebrados tienen esta capacidad de tener experiencias. Compartimos con ellos una gran cantidad de sistemas biológicos y de sistemas nerviosos que posibilitan tener experiencias, es decir, tener sensaciones positivas o negativas. Esto no quiere decir que las personas, en el sentido de seres humanos con capacidad de lenguaje y autoconsciencia, importen lo mismo que estos otros seres humanos sin estas capacidades o que los animales con la capacidad de tener sintiencia. Únicamente quiere decir que los dos tipos de individuos importan moralmente, deberían tener algún papel en nuestras consideraciones morales, en aquello que debemos hacer.